Tal vez oíste decir o lo dijiste, he hecho mi parte, lo dejaré ahora a la generación más joven. O bien, he liderado durante años, permitiré que gente nueva lo haga ahora. En un sentido, estas afirmaciones son comprensibles. La gente se hace mayor, su salud falla u otras circunstancias le impiden seguir como líderes en la iglesia. Otros se agotan y necesitan un descanso. Algunos creen que Dios requiere que cumplan tareas en otras áreas de la iglesia. Pero hay una diferencia entre cambiar el énfasis del ministerio y dejar de ministrar. Mientras tengamos aliento, debemos cumplir un ministerio para el Señor. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante toda esta temporada hemos estado estudiando acerca de la evangelización y la testificación en la Sagrada Escritura. Y quien nos acompaña en esta oportunidad es Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Horacio, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros nuevamente en Lecciones de la Biblia. Agradezco esta oportunidad que me conceden. Y creo que el tema es bastante interesante y hemos llegado prácticamente al fin de este estudio. Así que creo que va a ser interesante la conversación. Y muy interesante porque nuestra influencia de alguna forma toca a las personas y tenemos una responsabilidad con ello. Vamos a ver una nota introductoria, Horacio, para ver qué es lo que vamos a tratar hoy día, así que ponga mucha atención usted también. Correcto. Durante toda la historia de la humanidad han existido grandes líderes de pueblos, de ejércitos, de reinos y de dictaduras, entre algunos ejemplos. El liderazgo se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, incentivar y evaluar a un grupo o equipo en base a determinados objetivos. Algunos de los líderes más famosos han ejercido esa condición porque la naturaleza o la providencia divina los dotó con ciertas características. Uno de los más reconocidos, independiente del tema religioso que le rodea, es Jesús de Nazaret, quien junto a 12 apóstoles logró cambiar la historia del mundo, al punto de dividir la línea de tiempo en un antes y un después de Cristo. Un personaje que ejerció un liderazgo enorme fue Adolf Hitler. Sus postulados, que eran el uso del militarismo en favor de la política y el nacionalismo como régimen, llevaron a Alemania, o Tercer Imperio Alemán, a una guerra mundial, donde las consecuencias fueron nefastas en todo sentido. Entre otros grandes líderes de la historia está la figura religiosa del Dalai Lama en la India, Martín Lutero en la historia del cristianismo, Isaac Newton junto a Albert Einstein en el ámbito de la ciencia y Martin Luther King en la defensa de los derechos civiles. Los líderes son totalmente necesarios a todo nivel organizativo y lo serán durante toda la historia del mundo. Bueno, agradecemos al equipo de Nuevo Tiempo preparar estas notas. Sin duda que el liderazgo es parte importante de nuestra influencia hacia los demás. Hemos sido llamados a ser líderes espirituales en un mundo que no necesariamente es espiritual. ¿Qué te pareció la nota, Horacio? Me pareció muy buena. Tenemos que pensar por un momento en que lo que nos toca a nosotros en cuanto al liderazgo, en cuanto al testimonio, el cristianismo es una forma de vida, no es algo que nosotros nos pongamos y nos saquemos. Las personas que se mostraron en la nota eran personas que ejercían su liderazgo en todo momento. Siempre eran ellas y siempre estaban ejerciendo liderazgo ante los demás. Bueno, nosotros como cristianos no podemos olvidar que somos cristianos las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente, que en todo momento nosotros estamos testificando a favor del Evangelio o en contra del Evangelio. Y nuestra responsabilidad es, como líderes, conducir a un grupo de personas o a los que están cerca nuestro a encontrarse con este gran líder
que es Jesucristo. Vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos bendiga, que nos dirija a través de una oración que tú puedas realizar, Horacio, recordarse también de nuestros amigos de Nuevo Tiempo, algunos que están pasando algunas necesidades, pedir por ellos también. Muy bien, oremos. Bendito Dios, te agradecemos la oportunidad que nos concedes. Te agradecemos, Señor, porque este programa puede llegar a muchos hogares, hogares en los cuales hay problemas, hay necesidades, hay dificultades que tú conoces muy bien. Te rogamos por cada uno de nuestros amables televidentes. Te pedimos, Señor, que ellos puedan tener una experiencia personal contigo, que tú, Señor, los puedas guiar en todo momento y que ellos puedan sentir que tú estás a su lado a pesar de las circunstancias. Quédate con nosotros y ayúdanos para que este programa sea de bendición para quienes lo vean. Lo pedimos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Horacio, para comenzar la conversación, la evangelización y la testificación que hemos hablado durante toda esta temporada, que son los elementos o los métodos que nosotros utilizamos para que otros conozcan el mensaje de salvación, ya sea por nuestro testimonio personal o a través de un método de evangelismo público, a través de una música, a través de un programa de televisión, independiente de aquello, debemos llegar al momento en que eso no se siga haciendo. Yo debo hacerlo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos seguir dando testimonio, haciendo evangelismo o testificación? Solamente mientras nos encontremos en este mundo. Creo que ese es el límite. Sabemos que el Señor vendrá, pero es posible que a lo mejor yo muera antes que el Señor venga. Bueno, hasta ese momento se me pide que yo siga testificando, porque como te decía, esto es una forma de vida. Y creo que es bueno que pensemos que no está limitado, como lo hemos conversado en otras oportunidades, no está limitado a cierto personaje. El evangelismo que lo hagan los evangelistas. No, nosotros todos estamos involucrados, somos parte de. Recordemos lo que el Señor le dijo al Gadareno. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ahí tenía un evangelista, alguien que iba a hablar en favor del Evangelio, en favor de las buenas nuevas. Él había tenido un encuentro con el Señor y su vida cambió, pero radicalmente después de ese encuentro. Y sabes, hay un ejemplo muy interesante en las Sagradas Escrituras que se encuentra allí en San Juan capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, que me habla de la experiencia que tuvo Jesús con esa mujer samaritana. Debemos recordar que los samaritanos y los judíos no se podían ver, tenían un odio pero tremendo. Y tenemos que recordar también de que eran 450 años más o menos que duraba ese rencor, ese conflicto. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían mezclado, ya no eran judíos prácticamente, sino que eran una mezcla, y eso no lo podían soportar, es el pecado imperdonable para los judíos. Entonces, ellos habían construido su propio me imagino su propia ciudad, lugar de adoración. Exactamente, su propio lugar de adoración, su propio templo ahí en el monte Gerizim. Entonces, estaban totalmente divididos. Y cuando Jesús conversa con esta mujer en el pozo, Jesús tenía sed y le pide de beber. Y aquí se produce algo interesante, porque la mujer le dice, primero despertó la curiosidad. El interés, la atención. Claro, la atención. Pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, que te dé de beber? Le dijo. En primer lugar... Ahora ¿sí? Antes que continúes con el relato... Jesucristo también vino con una función de ejemplo para nosotros cuando Él estuvo en esta tierra. Y Él ocupaba mucho este método de llamar la atención de la otra persona. Aquí, claramente, un judío no le podía haber pedido agua a un samaritano. Correcto. Sin embargo, lo hace, lo pide, dame de beber. Quizás pudiendo también él mismo haber sacado agua o haber hecho... Bueno, no tenía nada con que sacar agua. ¿Cierto? O haber pedido otro elemento.
Pero llama la atención de esta mujer y la mujer deja de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y dedica tiempo para... Nosotros debemos llevar a las personas también de alguna forma a dirigir sus pensamientos, su mente, su vista a Jesucristo. Yo creo que debemos aprovechar toda oportunidad que tengamos y hacerlo de una forma, siguiendo el método de Cristo. Yo creo que el método de Cristo nunca lo vamos a poder superar. Primeramente, Él llamó la atención. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Y fíjate, Jesús saltó dos obstáculos tremendamente grandes. Uno, que ella era samaritana, y otro, que ella era mujer. Porque en ese tiempo no podía hablarse en público con una mujer. Fíjate que habían los judíos, por ejemplo, ni siquiera hablaban con su propia esposa en la calle. Y hay algunas circunstancias que dicen que los judíos, por ejemplo, cuando veían a una mujer, ellos ni siquiera la miraban. Dice, muchos cerraban los ojos y hasta chocaban a veces con una muralla o con algo, porque iban con los ojos para evitar mirar a las mujeres. Bueno, costumbres que tenían. Y aquí el Señor saltó por sobre esos prejuicios que había y conversó con ella. Pero como digo, primeramente Él llamó la atención. Y qué bueno que Jesucristo nos muestra así, porque quizá uno está lleno de prejuicios frente a las demás personas, porque son de un color diferente, porque practican ciertas costumbres que son distintas a las nuestras. Una religión distinta, o porque tienen otra fe. Exacto. Hay una cantidad de y uno cosas. se pone ciertas murallas que no necesariamente debemos ponerlas nosotros. No la ha puesto Dios, menos también debemos poner nosotros. Nuestro interés es que la otra persona llegue donde está Dios o que conozca un poco más acerca de Jesucristo. Y sabes, cuando vienen esos prejuicios a nosotros, deberíamos recordar cuando el Señor dijo, id y predicad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, Él no hizo ninguna diferencia. Nosotros tenemos que ir a todas las personas por igual. Entonces, debemos recordar eso. Es un mandato de Dios y debemos cumplirlo. Y si nos cuesta hacerlo, tenemos que pedir ayuda a Dios. Tenemos que decirle, Señor, ¿sabes? A mí me cuesta esto, por favor ayúdame. Pero tengo que cumplir. El Señor no me dio la posibilidad de que yo eligiera. Si tú quieres, anda y predica a quien tú quieras. No, Él me dijo a quien tengo que predicar a todos sin ninguna excepción. Y ahora, así lo hizo el Señor. Jesucristo, cuando conversó con esta mujer samaritana, algo le dijo que llamó más la atención de ella. Tanto así que la consideró ella consideró que Jesucristo era una persona especial. Claro, imagínate, le dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y la mujer quedó desconcertada, ¿cómo? Tú no tienes ni siquiera cómo sacarla. Y Él te daría agua viva. Agua viva es el agua corriente, que fluye de un manantial. Entonces ella se queda una pieza y le dice, pero ¿cómo tú me estás ofreciendo esto? Claro, y dice, él te daría. Y ella inmediatamente piensa, bueno, yo no tendría que venir a sacar aquí, no tendría que hacer tanto trabajo, en fin. Y ella se interesa, despierta el interés de ella. Y sabes, es interesante notar cómo el Señor usa el mismo método que usó con Nicodemo. ¿Recuerda cuando Nicodemo fue en la noche? Entonces le dice, tienes que nacer de nuevo, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre? Imposible. Él estaba hablando espiritualmente y Nicodemo lo tomó en forma literal. Aquí la mujer también lo tomó en forma literal. En este caso, ¿cómo me vas a dar agua si no tienes ni siquiera con qué sacar? Primero le pide agua y después le ofrece agua. ¿Ah? Entonces, esta mujer ahí empieza a interesarse. ¿Por qué me dice esto? Y empieza a conversar con ella. Ahora pareciera que también la vida de esta mujer no era muy ordenada. No era muy ordenada, y creo que ese era el motivo por el cual había ido a mediodía prácticamente a sacar agua, cuando podía haberlo hecho temprano en la mañana o tarde en la noche, que eran los horarios donde iban, donde no hacía tanto calor. Pero ella no quería encontrarse con las mujeres del pueblo ahí porque seguramente la trataban mal, porque ella tenía una cierta mala reputación. Y Jesús pasó por todo eso, pasó por sobre todo eso y le presta atención. Y fíjate, yo creo que era la primera vez que esta mujer se sentía tratada como una persona. Tenía problemas, claro que tenía problemas, pero seguramente
era producto de una vida, a lo mejor una vida desordenada, pero una vida donde ella no le había encontrado sentido. Y con Jesús empieza a conversar y él la empieza a guiar, hasta que finalmente le dice, tráeme a tu marido. Y ahí, bueno, Jesucristo conociendo la situación. Claro, ¿no? Que sí. Ahí tocó el punto, pero el punto clave. Pero Jesús lo hizo de tal forma que no la hirió. Porque Jesús podía haberle dicho, mira, tú eres una pecadora, necesitas. Podía haberla tratado así. Le dice, trae a tu marido. No tengo marido. Bueno, bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Ella se sorprende. ¿Cómo? Está leyendo mi vida. ¿Ah? Bueno, y por eso reacciona y dice, este es un profeta, claro, ¿no? Es alguien especial. Y yo creo que todas las personas que de alguna forma se encuentran con Jesucristo necesariamente ven en Él alguien especial. El amigo, el Dios poderoso, el que es capaz de hacer un milagro. Pero ven a Jesucristo. No podemos quedar indiferentes cuando hemos tenido un encuentro con Él. Nuestra mayor y más grande preocupación como agentes evangelizadores o testificadores debe ser conducir a las personas a tener un encuentro con Cristo. Exacto. Allá el resto lo hace Dios, ¿no? Exactamente. El Espíritu Santo obrando en el corazón de esa persona. Fíjate, y es interesante también cómo esta mujer va creciendo primeramente lo llama judío, como tú siendo judío. Después le dice Señor. Y finalmente termina diciéndole, ¿eres tu profeta? ¿Ah? Y ya cuando llega a esa altura de la conversación, ella se le olvida que había ido a buscar agua. Dice, dejando el cántaro se fue y le dijo, ¿sabes? Encontré a alguien que me dijo lo que yo he hecho. ¿No será él el Cristo a quien estaban esperando? Y dice que por la testificación de esa mujer, por el testimonio de esa mujer, a pesar de que ella era mal vista, sin embargo vino gente a conversar con Jesús. Vinieron a verlo, a conocerlo, lo invitaron que fuera a predicarles, que fuera a hablar con ellos. Y Jesús se quedó en Samaria. Y seguramente él entregó un mensaje a muchas personas que hay ahí, por una mujer que quizás no era muy bien apreciada por el resto, pero que Dios utilizó también como instrumento también. Pero me imagino que después de esa conversación, la vida de la mujer cambió radicalmente. Absolutamente. Radicalmente. Horacio, ya no era la misma. Aquí hay como un proceso que Jesucristo llama la atención, luego le da algunas palabras para que ella capte el interés. Posteriormente le muestra quién es Él, seguramente al decir que conocía su vida. Pero este proceso en la vida cotidiana hoy no es tan rápido como lo hizo Jesucristo. Quizás nosotros nos demoremos un poco más en llamar la atención de alguien, es poderla conducir a los caminos de Dios, no va a ser algo de un día, de un momento. Creo que me responda a eso. ¿Cómo lo hacemos hoy día? ¿Es tan así rápido como lo hizo Jesucristo, captar la atención y finalmente conducirla a reconocer a un Jesucristo como Dios? ¿O hay un proceso que es más demoroso para nosotros en este tiempo? Vamos a ir a una pausa y a la vuelta me contesta eso. No se aparte, compañero, de tiempo, porque volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia, quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el curso bíblico gratuito La Fe de Jesús, donde encontrarás mucho material acerca de Jesús, acerca de su experiencia en esta tierra y qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Te has reencontrado con alguien que hace muchos años no veías? ¿Con quién te gustaría reencontrarte y qué harías? Bueno, sin duda que en la testificación hay muchos que deseamos encontrarnos con personas para contarles lo que Jesucristo significa para nosotros. Esta fue la pregunta que le hicimos a la gente en la calle y esto fue lo que nos respondió. Sí, con mi padre. Hace como unos 5 años o más. Sí. ¿Con quién? Con un primo. No, nunca. ¿Le gustaría encontrarse con algún familiar? No. Me gustaría encontrarme con él porque sé que está en Perú, pero no tengo idea. No tenemos comunicación. No, la verdad es que no.
Nada, nos juntábamos, después conocimos a la familia, compartimos algo y nos conocimos un poco, nos contamos un poco de la vida que teníamos después de habernos separado. No. Ay, sí, ¿Con quién? con amigos. ¿Un recuerdo con alguien? Sí, ¿Con quién? bueno, con una hija. ¿Hace mucho tiempo no la ves? No tanto tiempo, pero me gustaría. Sí, Sí, con una prima hermana. ¿Reencuentro amoroso o reencuentro de deudas? Cualquier tipo. ¿O que se me golpearon por un reencuentro? Lo que pasa es que una de mis tías se encontró con ella en la micro y conversando se pusieron a atar cabos y descubrieron que eran sobrina y tía. Interesante, Horacio, pero de alguna forma todas las personas quieren reencontrarse con alguien. Si nos preguntáramos, seguramente nosotros tendríamos a alguna persona que quisiéramos ver nuevamente, que la hemos dejado de ver, que hace tiempo que no hemos tenido contacto con ella, o quizás hemos tenido alguna dificultad y nos hemos alejado. Pero este reencuentro, ¿para qué sería nuestra conversación? ¿Qué sería de lo que trataríamos? ¿Qué conversación importante nosotros tendríamos con esa persona con el cual nos reencontramos? No sé si te ha pasado alguna vez que has estado conversando con una persona y has conversado de muchos temas. Y cuando se separan, cuando nos separamos de ella, mejor dicho, no hablé de lo más importante. Debía haberle conversado. Y uno queda con eso, con ese cargo de conciencia. ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé de aquello que Dios me dio, que ha cambiado mi vida, que ha mejorado mi vida? O quizás a lo largo de todo este tiempo mi vida ha cambiado porque conocí a Jesús. Claro. Y ahora mi conversación, o si lo vuelvo a ver a esa persona, si me encuentro nuevamente con él, la conversación va a ser distinta que lo que yo conversaba antes. Justamente. ¿Sabes? Te cuento algo personal, ¿no? En este asunto de redes sociales, me etiquetaron una foto de un curso cuando cuarto básico. Yo tengo muy mala memoria, pero me etiquetaron una foto. ¿O te conviene tenerla? No, me conviene un poquito. Ah, ya. Pero no me recuerdo de todos los compañeros, pues sí me recordaba de uno, que es Mauricio Gironaz, así el apellido. Y que cuando niños fuimos bastante amigos, jugábamos mucho, en una localidad bien en el sur de Chile que se llama Huepil. Ya. Y resulta que me etiquetaron y fue una alegría poder ver el curso y saber que está allí. Sin duda que si conversáramos ahora, han pasado de cuarto básico, me han pasado algunos años. Unos y tantos años de aquel tiempo, ¿no? Muchos años. Han cambiado, no hemos casado, seguramente él por su lado. Yo tengo hijos, algo que tengo que contarle quizás que es lo que he dedicado mi vida. A hablarle acerca de Dios, de Jesucristo. Me gustaría volver a encontrarlo. Y a lo mejor ni siquiera está en el país. Seguramente, ahora que supe un poco acerca de su dirección digital, vamos a tratar de entablar alguna conversación. Pero sin duda que vamos a tener que hablar de lo que es importante. Claro que sí. Bueno, creo que uno tiene que tratar de llegar a estas personas, así como lo hizo Jesús, usando el método de Jesús. Ahora, hicimos una pregunta antes de irnos, para que no se nos quede en el tintero allí. Jesucristo hizo como todo un método de evangelismo, llamémoslo así, en un solo momento. Pero no necesariamente ese proceso dura una cita. A lo mejor primero tomamos la atención de la gente, después la llevamos a pensar, a reflexionar. ¿Cómo es esto, Horacio? Bueno, yo creo que eso depende mucho de la persona con la cual estemos conversando. Imagínate, si es el caso que tuvo Jesús no podía pensar de que él iba a tener otra entrevista con ella. Ella había ido, se encontraron ahí, Jesús seguramente sabía todo eso, pero él tenía esa cita con ella. No podía pensar después. A lo mejor nos ocurre exactamente lo mismo. Puede que nos encontremos con alguien y uno no sabe si después le va a ver, si va a poder tener otra oportunidad. Si es así, tiene que usar el método de Jesús. Y creo que no hay más. Es posible que no sepamos el resultado, nosotros solamente conversamos, entregamos lo que teníamos que entregar y
el resto se lo dejamos a Dios. Ahora, una de las formas más comunes que uno utiliza para evangelizar es cuando uno invita a alguien a la iglesia, Sí. ¿cierto? A veces hay personas que aceptan gustosas a participar con nosotros de la iglesia, porque entendemos que allí la iglesia les va a entregar algo, como los va a nutrir espiritualmente, les va a atender, pero qué pena sería si nosotros invitamos a alguien a la iglesia y en la iglesia no se le da lo que esa persona necesita recibir. Fíjate, ahí estamos hablando de un ambiente especial, porque la persona va con el deseo de encontrar un ambiente especial. Y fíjate, hay personas que piensan que ir a la iglesia significa encontrar a una cantidad de santos ya listos para la traslación al cielo. Y no es así. Pero nosotros creo que debemos decirle que la iglesia no es un club de santos. La iglesia es un hospital donde todos los que estamos allá necesitamos de Dios. Necesitamos que Él nos ayude a mejorar muchas cosas que en nuestra vida todavía no hemos logrado sacar y que estamos en proceso. Pero Horacio, aunque exista este mundo de pecado y nuestra condición claramente es de pecado, personas imperfectas, Sí. injustas, aún así en la iglesia hay una bendición especial, me imagino. A pesar de esta influencia de este mundo, aún así la iglesia es un ámbito que es agradable estar. Claro que sí, de todas maneras. Pero creo que, como te decía anteriormente, creo que es bueno hacer la aclaración esta, cosa que la persona no vaya con una idea que a lo mejor pudiera resultar chocante si alguien comete algún error. Creo que también tenemos que tratar de influenciar a la iglesia en el sentido de crear ese ambiente especial, porque la persona que va, la que está recién conociendo, necesita el apoyo, necesita la ayuda, necesita el cariño, necesita el cuidado que puede encontrar en la iglesia. Ahora, porque si yo converso con alguien y la invito a la iglesia, esa persona va a venir porque encontró que hay algo en mí especial. Exactamente. Y quiere saber de qué se trata. Y uno le da la respuesta un poco a ella y le dice, mira, yo voy a llevarte a un lugar donde cambió mi vida, no por la estructura, sino por el contenido de un mensaje especial acerca de Dios y su salvación. La llevo a la iglesia. ¿Qué debiera encontrar una persona que llega a una iglesia? Bueno, creo que lo que espera encontrar y debería encontrar es precisamente aquello que el Señor Jesús nos enseñó. Ese cariño que le ayude a salir de la situación en que ella se encuentra. Eso, seguramente tú le estuviste hablando, si era una persona que tenía problemas, le estuviste hablando que Jesús era el que ayudaba a solucionar los problemas. Bueno, debería encontrar personas que lo comprendan, que un lugar donde no hayan prejuicios, donde la persona sea transparente, donde esa persona pueda ver a Cristo. Creo que eso es eso podemos, es la invitación, podemos hacer es la invitación que todo. nosotros hacemos a la gente que nos acompaña en Nuevo Tiempo. Nuestro deseo es que las iglesias a las cuales nosotros les invitamos sean iglesias que recepcionen a estas nuevas personas lo mejor posible. Debemos transformarnos, porque si bien es cierto, hay algo que hacemos como testimonio individual y personal en términos de la evangelización. Pero hay otra cosa que hacemos de manera colectiva, que es el acompañamiento o el compañerismo que se vive dentro de la iglesia. Si una persona llega, va a ser extraña, no conoce a todos. Qué bueno es que nos acerquemos y saludemos a esas personas. Si vemos a alguien que no es el común de todos los hermanos, que llega siempre, y usted sabe que es una visita, que es un amigo nuevo, bueno, acérquese, estréchele la mano, dígale bienvenido, qué bueno es que está con nosotros, Dios tiene un plan para usted, etcétera. Hay tantas cosas que podemos decir. Algo que yo encuentro que es hermoso que sucede en nuestra iglesia, que nos conocemos. Entonces es fácil cuando uno ve... Identificar al que no es. Aunque puede que no converse siempre con pero uno conoce de vista, puede que la iglesia sea grande y no tiene la oportunidad de conversar con todos, pero uno sabe las personas que están. Y cuando se ve un rostro nuevo, inmediatamente uno identifica, esta persona no había venido otra vez. Y creo que esa persona necesita mayor atención que el resto.
Y ahí es donde uno tiene la posibilidad de acercarse, saludarle cariñosamente y expresarle la alegría de poder contar con ella, de poder participar con ella de la adoración a nuestro Dios. Ahora, ¿qué debiera encontrar una persona en la iglesia? Primero, compañerismo, amor, ¿cierto? Una buena recepción, pero también va a encontrar aquel alimento espiritual bíblico, ¿cierto?, que la gente necesita. Tiene que haber en la iglesia el mensaje de Dios. De todas tiene que maneras, estar la palabra de de todas Dios. maneras. Por una parte, una persona nueva tiene que recibir un buen alimento, salir satisfecha espiritualmente, pero también aquel que lo cobija, aquel grupo de hermanos que lo hizo sentir cómodo y especial. Así que yo invito a cada uno de ustedes, si tú no participas en alguna iglesia, pero estás buscando a Dios, necesitas paz a tu vida espiritual, acércate a una de nuestras iglesias, a la iglesia adventista. Hay en todas partes, aquí en Santiago, en diferentes ciudades de toda Sudamérica, hay iglesias adventistas. Y de todo el mundo. Y de todo el mundo, ¿cierto? Solo tienes que llegar y ahí va a haber un grupo que te va a recibir, te va a estrechar la mano, va a haber un mensaje especial para ti. En la iglesia adventista hay un lugar para ti que sin duda Dios tiene. Ahora, en este ambiente de nutrición, yo siento que el compañerismo es clave. De todas maneras, no podemos decir lo contrario. O sea, cuando una persona llega a un lugar, algunos llegan solitos, que tienen la necesidad espiritual y llegan sin que nadie la haya invitado. Humanamente hablando, ¿cierto? Porque en lo espiritual yo creo que el Espíritu Santo está invitándonos siempre. Sí. Pero llegan a la iglesia y son bien recibidos. Y hay otros que llegan, la gran mayoría, ¿cierto? Porque alguien les invitó, porque tiene un amigo, qué bueno es sentirse acompañado. Pero si vemos en la iglesia a alguien que se siente está solito, tenemos que ser nosotros los compañeros de ella. Justamente. Ahora fíjate, puede surgir también la pregunta: ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Dime tú, ¿en casa yo no puedo orar? Claro que puedo hacerlo. Sí. Puedo estudiar la Biblia, puedo cantar, puedo hacer exactamente lo mismo que está en la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia entonces? ¿Ah? Y hay un texto en la Sagrada Escritura que me dice que no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Precisamente porque en la iglesia voy a encontrar aquello que no voy a encontrar en la casa. Tenemos ese cariño que nosotros compartimos. Aprendemos a conocernos y a querernos tal cual somos. Porque todos tenemos defectos, muchos más defectos que virtudes. Pero todos tenemos lo mismo. O sea, no hay nadie que pueda decir yo no tengo ningún defecto, yo ya superé todo. Entonces debo pensar en eso. Entonces cuando a mí se me acepta por lo que soy, cuando una persona me demuestra el cariño, yo me siento bien y me siento apoyado para seguir avanzando. Yo estoy en el camino y quiero tratar de vencer mis errores, de vencer los problemas de carácter que tengo. Y yo tengo el deseo, no me es fácil. Y hay gestos que son no muy elaborados, ni tan difíciles de hacer, que puede entregarle esa atención a esa persona. Justamente. Ahora, no solamente la persona va a ser bien recibida, y esperamos que es lo ideal. Sí. Si tú participas, ahora le hablo a aquellos que son miembros de una iglesia, ¿cierto? Y que participan de una iglesia, tenemos que transformar nuestra iglesia en estos agentes cariñosos, de mucho compañerismo, de atención al que está llegando a la iglesia, que tenemos que cobijar a esas personas. Ahora, pero no solamente preocuparnos de darle cariño, pero también tenemos que darle instrucción, que tenemos que capacitar a esas personas. Yo creo que ahí hay algo bastante importante, creo que eso es fundamental, la instrucción. Pero fíjate, cuando nosotros, esto que tú dices, que tenemos que hacerlo, generalmente se empieza a perder en las iglesias demasiado grandes. Porque las iglesias más pequeñas son más familiares, así. Todos se conocen. Y la más grande, más impersonal. Más impersonales. No es porque quieran ser impersonales, porque no alcanzan, son tanto una iglesia de 600, 700, 1000 miembros. Es difícil que uno pueda saludar a todo, preocuparse de todo. Si alguien faltó, yo no tengo la menor idea si faltó, si vino, no sé.
ya se pierde y eso. Es muy claro, porque uno como pastor, cuando está en una iglesia o dirigiendo una iglesia pequeña, uno inmediatamente da un vistazo y se da cuenta quién vino y quién no vino. Claro. O si hay alguien que no habíamos visto antes. Pero una iglesia de 700 miembros, de 1000 miembros, no nos vamos a dar cuenta visualmente. Es bastante difícil ubicarlos a todos y decir ya están los 700 y no me falta ninguno. Exacto. Es muy difícil. O Quisiéramos si hacerlo, pero no es la capacidad. O si llegó alguien nuevo y lo consideramos parte del grupo o de la masa que está Justamente. allí, quizás no le damos la suficiente atención tampoco. Pudiera ser de que es una persona que a lo mejor no la estoy ubicando bien, pero viene, es miembro. ¿Ah? Ahora, eso cuando tú los saludas o cuando te despides de ellos, tú no te puedes despedir de los 700. Entonces tampoco ahí tienes oportunidad. Entonces eso como que se pierde un poquito. Pero ¿cómo se soluciona? Se soluciona precisamente en que haya miembros que se preocupan de grupos más pequeños, que se preocupan precisamente de eso. Que ellos, dentro del núcleo en que estoy, yo sé que faltó tal persona, seguramente está enfermo, voy a preocuparme de él, o llegó alguien nuevo y lo acogemos, ven acá con nosotros. Muy bien, y esa parte es importante, pero como te decía, y como para avanzar en el siguiente bloque también, la persona fue acogida, ahora necesita recibir una instrucción. Hay muchas personas que esperan recibir también un conocimiento, están en la ignorancia en términos bíblicos y que llegan por alguna situación espiritual, pero necesitan suplir y sentirse alimentados espiritualmente. Y allí donde nosotros tenemos que también proveer a través de la iglesia una capacitación seria, clara, bíblica, para que la gente entienda lo que Dios quiere. O sea, llegué hasta aquí, pero ¿qué Dios quiere para mi vida? Y bueno, yo creo que es fundamental lo que tú dices, tiene que ser bíblico. Tiene que ser bíblico. Por eso que en nuestras iglesias siempre aconsejamos que la persona vaya con su Biblia. Y cuando se está entregando el mensaje, la persona puede estar viendo si lo que se está leyendo es así o no. Exacto. Si el texto que se dio corresponde con el tema que se está dando. Entonces, creo que es fundamental que la persona tenga una base bíblica. Bueno, y en la iglesia hay estudios bíblicos, por ejemplo, hay capacitaciones, seminarios. La iglesia tiene que tener un programa constante de discipulado. Sí. De que ese amigo o esa visita que llega no solamente se transforma como una visita, sino que se transforma en un discípulo. Vamos a seguir hablando de este tema, Horacio, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia, estamos junto a Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista, estudiando estos hermosos temas acerca de la evangelización y la testificación. Te recuerdo que puedes llamar a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o a escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Y si tienes alguna necesidad, si tienes alguna preocupación por la que te gustaría que oráramos, bueno, escríbenos y nosotros estaremos felices de orar por ti. Siempre es bueno orar por aquellos amigos no solamente de Nuevo Tiempo, sino de todos aquellos que necesitan de Dios. Claro que sí. Estamos hablando acerca de la instrucción y de la capacitación. Esa persona que llegó a la iglesia, que comenzó a asistir, necesita algo más. No es para que se quede simplemente allí sentada en la silla o en el banco de la iglesia, sino que él viene por algún propósito también. Mira, es interesante lo que le dijo Pablo a su discípulo Timoteo aquí en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. Es fácil recordarlo porque es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es interesante, uno recibe esto, pero tiene la responsabilidad de entregarlo. Lo que yo recibí me hizo mucho bien. Bueno, yo tengo que pensar que a otra persona también le va a hacer bien. Y no puedo quedarme con él. Tengo que pasar esto. Y así, si cada uno de nosotros tomamos en cuenta esto, claro, y lo tomamos en serio, vamos a empezar a transmitir aquello. Y lo principal es
es que esta testificación, como es por una experiencia, tiene más peso que cuando uno cuenta una linda historia. Mira, te voy a contar, puede ser una historia extraordinaria, pero yo estoy contando la historia. En cambio, cuando se trata de mi propia experiencia, eso tiene más fuerza, tiene más peso. Ahora, también, Horacio, pasa que si es que no se desarrollara esta capacitación o esta instrucción para que otros entreguen también el mensaje, o ese que está entrando recién, ese joven que llegó a la iglesia y no recibe esa capacitación, van a seguir estas personas adultas, después van a ser más viejitos, y al final nadie más va a seguir entregando mensajes porque a nadie más se le enseñó cómo hacerlo, sino que algunos simplemente, como el director misionero, el pastor o el encargado del evangelismo de la iglesia, ellos son los que hacen obra misionera y no capacitan al resto, o no le enseñan, no salen con ellos a contarle a otros acerca de Jesús. Ellos no van a aprender. Y cuando ellos no estén, es una iglesia que finalmente no va a crecer. Y sabes, sucede algo cuando nosotros no entregamos esto, cuando no lo hacemos cuando corresponde, como que la llamita empieza a apagarse. Porque generalmente se habla del primer amor. Cuando uno llega a la iglesia, está con el primer amor, uno habla, uno sale, uno trabaja, uno hace una cantidad de cosas. Toda la disposición para trabajar. Exactamente. Cuando eso se alimenta, eso sigue adelante. Pero cuando la persona llega a la iglesia, se sienta, escucha, se levanta, se va, después llega, se sienta, se levanta y se va, esa persona empieza como a morir espiritualmente. Y esa persona después ya no tiene el mismo deseo de compartir. ¿Compartir qué? Cuando se ha quedado estancada. La persona que trabaja se desarrolla, ¿podríamos decir, crece. Horacio, que una persona se enfría espiritualmente? Creo que sí, creo que ese es el término que se usa generalmente, se enfría espiritualmente. Por no decir que es apostató, ¿no? Decir una palabra más triste o más fuerte, sino que se enfrió espiritualmente. Justamente. Ahora, ¿cómo hago para que eso no suceda? Y mucha gente nos está escuchando, nos está mirando, que a lo mejor participa de la iglesia, pero va el sábado de la mañana o va a su iglesia, se sienta, escucha y se va. Y eso es la única función que cumple religiosamente. ¿Cómo lo debe hacer una persona para no enfriarse espiritualmente? Fíjate, es interesante como Pablo saca algunos ejemplos de la vida diaria. Me habla del soldado. Bueno, yo creo que cuando llego a la iglesia, yo llego a un ejército muy especial, en que yo paso a ser soldado. Y debemos recordar que las órdenes no se discuten, se cumplen. Y yo tengo que hacerlo así, tengo que pensar, Dios me manda y yo debo obedecer. Aunque hay momentos en que yo no entiendo por qué, pero tengo que hacerlo. El Señor sabe por qué me manda, por qué. Porque imagínate, si te manda, imagínate que el Señor en este momento te mandara a la China. Tú dices, pero que cómo, es lejos, no sé el idioma, en fin, ves todo difícil. Ajá. Y es posible, el Señor si te manda te va a capacitar. Vas a llegar allá, a lo mejor te va a ser fácil aprender el idioma, el ambiente, todo va a ser diferente. El Señor va a abrir el camino. Tú solamente tienes que obedecer. Bueno, Pablo decía eso. El soldado tiene dedicación plena. Bueno, ¿cómo yo me voy a dedicar a la iglesia si yo trabajo? No hay ningún problema. Tengo poco tiempo. No, pero no hay ningún problema. Tú cuando trabajas, donde trabajas, tú estás testificando. Tu forma de hablar, tu forma de tratar a los compañeros, la forma de trabajar, todo está hablando de que tú eres un cristiano. Tú eres una persona honesta, eres una persona que no depende de las circunstancias. Si me están mirando, yo trabajo. Si no me miran, no trabajo. ¿Ah? Si puedo, me llevo algo para la casa, si no me ve nadie. O sencillamente me baso en que me pagan poco, entonces yo con algo tengo que hacerme pago. ¿Ah? Todos lo hacen, porque yo no lo voy a hacer. Si yo no lo hago, los demás se van a sentir mal. No, eso no cuenta. Yo soy cristiano y el Señor siempre está conmigo. Y yo tengo que dar un ejemplo. ¿Ah? Además de eso, tengo que saber de que yo debo obedecer. Me guste o no me guste, debo obedecer. Ahora, esa analogía que tú haces, que le hace el apóstol Pablo también en relación al soldado,
Me imagino que ese soldado que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a salir a testificar, a contarle a otros acerca de Dios y es bastante obediente, va a mantenerse en un vigor espiritual que lo va a hacer estar presente en las cosas de Dios, en la iglesia, no se va a enfriar, ¿cierto? Exactamente. Sin embargo, entiendo también que así como hay soldados caídos en guerra, en la batalla, también tenemos hermanos nuestros que han caído en el sentido que algo sucedió, que se enfriaron en su vida espiritual y se alejaron completamente. En la iglesia tenemos una puerta que no nos gusta tenerla, pero la tenemos, que es la puerta de atrás, ¿no? Correcto. Entra la gente por la puerta de frente, entra a la iglesia, entra bien, está un tiempo, pero por alguna razón hay una puertecita que se abre y se va de la iglesia. Llamémoslo en términos de secretaría de una iglesia, sí. Hay un porcentaje de apostasía. Correcto. ¿Cierto? ¿Cómo debiéramos como iglesia trabajar? La evangelización también comprende atender a aquellos que están alejados, que no han vuelto a la iglesia. Debiéramos preocuparnos por ello, decir simplemente, bueno, ellos saben y ellos se fueron con conocimiento de causa, así que yo no me voy a preocupar más por ello, o debo tener una actitud también de preocupación. Debo preocuparme. Si tú me permites, solamente un momentito, para terminar con la analogía que hizo Pablo, me gustaría poder terminar, porque Pablo compara al cristiano con un soldado, lo compara con un atleta y lo compara también con un labrador. Es interesante, el atleta corre, dice, y corre para ganar el premio, pero es uno solamente el que lo recibe. Nosotros tenemos la garantía de que si 100 corremos, los 100 vamos a recibir el primer premio, podríamos decir así. Pero fíjate, en cada caso, el soldado quiere ganar la batalla, el atleta va a ganar el premio y el agricultor quiere también recibir la cosecha. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos saber que cada uno quiere ganar, y nosotros como cristianos también tenemos que tener la paciencia de poder esperar. Tú no siembras y a la semana siguiente vas a recoger, tienes que saber esperar. Entonces, todo eso debe estar en nosotros, debe estar en cada uno de nosotros. Y cuando eso no ocurre, a veces sucede lo que estuvimos hablando, de que hay personas que se enfrían, de que por distintos motivos se van de la iglesia. Bueno, yo tengo que considerar a esas personas que se fueron como mi familia. Yo tengo que sentirlo como mi hermano. Y yo tengo que ir a buscarlo. En la Biblia aparece la parábola de la oveja perdida. Dice que el pastor dejó a las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Bueno, primera responsabilidad la del pastor. Él tiene la primera responsabilidad de ir a buscar aquello que se ha perdido. Pero yo no puedo, si el pastor por A, B o C no lo hace, yo no puedo sentarme y decir, bueno, esa es responsabilidad de él. ¿A mí qué? Dime, si fuera, debemos pensar, si el que se fue es un hijo, es la mamá, es alguien muy querido, ¿nos quedaríamos así? No, por supuesto, uno va a hacer lo necesario para que esa persona llegue nuevamente a los caminos de Dios. Creo que lo haríamos, y lo haríamos con dedicación. Bueno, tenemos que pensar que esa persona que se fue es mi hermano, y por ese motivo debo ir a buscarlo. Y debo ir a buscarlo y manifestarle el cariño y decirle que la iglesia lo está esperando y que lo estamos esperando con los brazos abiertos. No importa lo que sucedió, no importa si cometió un error. Solamente Dios va a juzgar ese error, nosotros no nos corresponde. La verdad, Horacio, porque las personas es muy difícil que de un día para otro desaparezcan de la iglesia. Generalmente es gradual. Exacto, es como un proceso de enfriamiento. Justamente. Y ahí es donde yo creo que debemos poner mucha atención nosotros. Cuando la gente o cuando nuestros hermanos descuidan el trabajo misionero, descuidan la testificación, el evangelismo, finalmente nos va a mostrar un cristianismo enfocado en sí mismo.
en mi vida espiritual, en mi necesidad, pero no en lo que yo debo hacer, en la necesidad que hay en la vida de otras personas. Y cuando eso comienza a ocurrir, yo me empiezo a lo mejor a distanciar, no encuentro que es tan necesario, hasta que finalmente ya no los vemos más. Mira, hay cuatro columnas que sostienen nuestra vida espiritual. Primeramente está el estudio de la Biblia, la oración, la asistencia a la iglesia, que es importantísima, y también la testificación que hablamos aquí. Testificación y evangelismo van juntos, van unidos. Cuando yo estoy testificando, estoy también dando a conocer el evangelio. Entonces, generalmente, cuando uno de esos falla, imagínate, si el techo se está sosteniendo sobre esas columnas, tú sacas una columna... Va a estar débil. Empieza y comienza una de ellas. Es posible que la persona ya no está orando. El hecho de no estar orando, después el estudio de la Biblia, creo que el estudio de la Biblia y la oración están juntas. Imposible. Pero una persona puede dejar de ir a la iglesia. Faltó una vez. Se sintió mal, en fin. La segunda vez no es tanto. La tercera vez ya como que... Y la cuarta vez ya ni lo sintió y así deja de ir. Y como dejó de ir, dejó de estudiar la Biblia, dejó de orar, pero eso, como lo hemos dicho, es algo gradual, es algo que va lentamente, imperceptiblemente. O sea, debo mantenerme activo en las cosas de Dios. Y ahí a lo mejor no solamente también depende de la preocupación que tenga la iglesia, ¿no? Porque puede haber una negligencia de parte de la iglesia, un descuido de parte de la iglesia. Pero también puede haber una negligencia personal frente a esto. Pero fíjate una cosa, cuando yo digo la iglesia es negligente en esto, ¿qué estoy diciendo? Yo soy negligente en esto. Por supuesto. ¿Por qué? Yo soy parte de la iglesia. Exactamente, yo le estoy echando la culpa a la iglesia y cuando hablo de la iglesia trato de que sean los demás. Yo no soy así. Pero de manera colectiva, claro, podemos ser negligentes con nuestros propios miembros, ¿no? ¿En qué sentido? Que no haya una preocupación por aquel que faltó, que no haya una preocupación por aquel que está enfermo o que tiene una necesidad, que tiene un problema. Fíjate que ese argumento es muy recurrente para aquellos que dejan de ir a la iglesia. No voy a la iglesia porque la iglesia es fría, la iglesia tiene este problema, este otro problema, por eso que yo no voy a la iglesia. Pero el Señor está diciendo, si tú sabes, si tú ves que ese es el problema, ¿tú no deberías ser parte de la solución? ¿No deberías estar ahí para solucionar el problema? Sí, pero y ahí es donde quiero quizás marcar el tema de la discusión, ¿no? Porque ¿ya? Está bien, o sea, yo debo ser parte de la solución. Correcto. Yo creo que uno tiene que ser parte de la solución. No puedo yo decir, si la iglesia es fría, yo tengo que ser frío. O sea, si la iglesia no saluda a las personas cuando están entrando, yo tengo que saludarla. O sea, yo tengo que hacer la parte porque yo soy la iglesia, yo hago la iglesia, exactamente, ¿cierto? Y debo trabajar en beneficio de ella. Sin embargo, no se justifica también lo otro. ¿Cuál otro? Que el resto sea indiferente. No, si no se trata de justificar, yo creo que el asunto no es justificar, el asunto es que yo debo transmitir esto, debo tratar de influenciar a otro. Que mi influencia en ese sentido sea el llevar a la iglesia a un cambio. No tratar, yo no estoy tratando de justificar esa acción, no, pero fíjate, si yo justifico la acción de la iglesia, seguramente me voy a quedar en la casa. No hago nada, y la iglesia es así, ¿qué le vamos a hacer? No va a cambiar, no hay nada que hacer. No, yo creo que, imagínate, me encuentro con otro hermano que piensa lo mismo. ¿Qué podríamos hacer? Hermano, mire, usted ve cómo está la iglesia. Yo primeramente voy a tratar de hacer mi parte. Y en segundo, creo que los dos podemos orar por este problema específico y vamos a empezar a orar y a lo mejor vamos a encontrar una tercera persona que nos acompañe y cuando el grupo se empiece a aumentar, el grupo empiece a crecer, porque esa persona que está orando por ese problema seguramente también se va a unir a tratar de no hacer lo mismo. Vamos a poner un caso solamente, no atiende a las visitas. Ya, nosotros dos estamos de acuerdo en que eso está mal. Bueno, vamos a atender las visitas. Pero vamos a empezar a orar por eso.
Pero viene una persona y le explicamos y dice, yo también quiero orar por eso. Pero esa persona, ¿va a orar solamente o también se va a preocupar de atender? Seguramente va a orar y va a atender. Y sin duda que yo creo que nuestras iglesias, en general las iglesias, necesitan mucho de eso. Claro. Necesitan mucho de eso. Uno es parte de la iglesia, usted puede llegar a hacer un cambio importante. No solamente nos gusta llevar nueva gente a la iglesia, sino que esa gente se mantenga en el tiempo y trabaje por otros para que también otros sean salvos. Lo que queremos, que no entre por la puerta delantera y salga por la puerta de atrás. Esa puerta de atrás va a estar cerrada en el sentido de que cuando uno es bien tratado, uno no piensa dejar la iglesia. Así me ocurrió. Siendo muy joven llegué a la iglesia de Valparaíso y una de las cosas que me llamó la atención fue que después de un programa bajamos al subsuelo y se hicieron juegos y jugaban jóvenes, adultos y todos participaban. Bueno, algo fantástico. Yo dije, nunca lo había visto, nunca me voy a ir de aquí. Y aquí estoy. Sin duda, cómo uno ha sido recibido va a ser muy importante en su vida espiritual. Indudable. Queremos agradecerte, Horacio, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, mucho más que hablar acerca de esto. Agradecerte por siempre tu disposición para venir aquí a Lecciones de la Biblia. Dios te bendiga y muchas gracias. Gracias. Y aprovecho la oportunidad para agradecer tanto a quienes me han invitado como a usted también. Decirle que el Señor nos espera siempre con los brazos abiertos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en todo. En Él tenemos la solución para todos nuestros problemas. Y esto de la testificación, a lo mejor usted puede estar pensando, yo no sirvo para eso. Déjele eso al Señor. Esto viene junto con lo que el Señor me entrega. Cuando uno tiene un corazón agradecido, hablar resulta fácil. Fácil decir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así es que no se preocupe. Venga al Señor, el Señor le está esperando con los brazos abiertos y nosotros también. Que el Señor le bendiga grandemente, un cariñoso abrazo para usted y será hasta una próxima oportunidad. A ustedes agradecerle por la preferencia, por habernos acompañado durante esta temporada. Ya vendrá una temporada nueva de Lecciones de la Biblia con muchos más temas importantes para estudiar. Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.